Bendiciones, amados hermanos y amigos todos. Una vez más, entrando en contacto con cada uno de ustedes para seguirles siendo de utilidad. Y en esta oportunidad estaremos impartiéndole la palabra con un tema sumamente interesante. Usando el don con efectividad. ¿Cómo usamos el don con efectividad? Para yo usar el don o los dones que he recibido de Dios con efectividad, tengo que conocer qué significa tener un don. ¿Cuál es la importancia de un don? Cuando hablamos de un don, estamos hablando de las bendiciones, de los regalos divinos que el Señor nos ha dado. Son habilidades, son capacidades para que seamos de edificación a la iglesia de Jesucristo. Por ello, yo tengo que conocer el don que he recibido para usarlo con efectividad. Y cuando hablamos de usar el don con efectividad, pastor, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a tener la capacidad de conseguir el resultado que se busca. La efectividad es conseguir algo y tener el resultado con que se busca. Quien sea efectivo obtendrá el efecto deseado. Cuando yo soy efectivo usando los dones que he recibido de Dios, yo voy a ser efectivo. Mi don lo voy a manifestar con dirección, con orden, con disciplina, y voy a edificar. El desconocer el don que tenemos, el don que poseemos, pudiera hacer que incurramos en desorden y en uso desmedido. Pudiéramos estar incurriendo, en lugar de usar el don con efectividad, de abusar con él de forma desmedida. Para que podamos ser efectivos, el uso de un determinado don que hayamos de Dios recibido, debemos identificar la gracia que de Dios hemos recibido. Si quiero ser efectivo a la hora de usar el don que de Dios hayamos recibido, yo debo identificar qué don, bajo qué gracia yo debo operar. Porque yo debo conocer el don que Dios ha depositado en mí. Usted debe conocer el don que Dios ha depositado en usted. Una vez yo identifique el don con la gracia que Dios me ha dado ese don, yo voy a usarlo de manera efectiva. Por eso es muy importante yo saber qué don yo he recibido. Una vez sepa qué don hemos recibido, de esta forma lo vamos a usar con efectividad, o por lo menos estamos llamados a usarlo con efectividad. Fíjese, es muy importante que nosotros veamos en Primera de Pedro, el capítulo 4, a la altura de los versículos o del versículo 10, que nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto es muy importante, me llama sobremanera a la atención este versículo. Pedro está hablando que cada uno que ha recibido un don, es decir, todos hemos recibido un don. Usted tiene una determinada gracia para funcionar en el reino. Lo necesario, lo importante, que usted identifique el don que usted tiene. Una vez yo identifico el don que yo tengo, yo voy a saber, primero voy a saber que el don viene de Dios, que el don no lo puedo recibir por sí mismo, que el don no te lo dan los hombres. Es una habilidad, es una capacidad, es una gracia que Dios te da para edificar a otros, para edificar a la iglesia. Ahora, ¿cómo yo ahora debo usar el don? El apóstol Pedro dice: cada uno, ese don que ha recibido, úselo, ministrelo. Y la palabra ministrar es una palabra de usted servirlo públicamente.
porque es un término griego que significa little yo. Entonces, esta palabra usted tiene que interpretarla como que estamos llamados a ministrar el don de manera pública. Pedro está diciendo, sirvan el don a los demás, los unos a los otros. Cuando yo uso el don para bendecir a otros, le estoy dando un efectivo uso. Úselo, ministrelo conforme a la multiforme. ¿Y qué está diciendo el apóstol cuando nos está invitando a que usemos el don conforme a la multiforme? A la numerosa forma, a la variable forma del don operar, de la dimensión del don o de los dones. Nos está mandando a nosotros usarlo de forma numerosa, de forma variada. Y ministrar es servir públicamente. O sea, aquí yo veo que nuestros dones no son para ministrarnos a sí mismos, sino para que nosotros seamos fuente, puente, vía de bendecir a otros con la gracia que Dios nos ha dado. No es para que le hagamos un monumento a nuestro don, no es para que presumamos del don que yo tengo, sino para que ese don yo pueda ponerlo al servicio de la obra de Dios, al servicio de los demás, y ministrarlo de forma numerosa, de forma variada, de manera efectiva. Si quiero que el don opere de manera efectiva, lo voy a usar con disciplina. En lugar de abusar de él, voy a usarlo de manera disciplinada. Usted no puede abusar de su don. Oh, pastor, ¿y cómo yo abuso de mi don? Los dones se alimentan. Usted tiene que alimentar su don con ayuno, con oración, con el estudio de la palabra, apegado al temor, a la obediencia. Usted tiene que esa habilidad, esa capacidad, esa gracia, que no es más que ese don que Dios le ha dado, usarlo con la medida de la fe que demanda el don. Entonces usted no puede usar el don cuando le venga la gana. Eso es mentira. Usted tiene que usar el don para edificar, para bendecir. Pero los dones se alimentan con dirección divina, con ayuno, con oración. Imagínese que usted tenga un don de sabiduría y usted no estudie la palabra. No está alimentando. Imagínese que usted tenga un don de orar por los enfermos y que estos se sanen, pero usted no ore. Usted no alimente ese don en oración. Los dones se alimentan. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que los dones no es para que nosotros nos sirvamos, nos llenemos de orgullo, de vanagloria, de yo tengo tal o cual don, de que mi don es mejor o mayor que el tuyo. Eso es mentira. Todos los dones son dados por Dios y ninguno es mayor que otro. Eso no es verdad. Operan en diferentes direcciones, pero tienen el mismo propósito: edificar, bendecir. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando yo uso con efectividad el don o los dones que yo he recibido, voy a extraer lo que yo procuro. ¿Qué yo procuro? Que la gente me aplauda, que la gente me halague, que la gente me construya un monumento. No, que la gente sea edificada. Y que de esta forma el nombre de Dios reciba toda la gloria y que nos veamos como instrumentos solamente. Como buenos administradores, porque hay malos administradores. Hay malos administradores de los dones. Cuando usted usa el don, cuando usted alquila su don por dinero, cuando usted hipoteca sus dones, entonces usted no está siendo un buen administrador. Los dones son para bendecir a los demás. Usted no puede alquilar su don, usted no puede negociar con su don, usted no puede hipotecar su don. El don debe usarse para beneficio del reino y edificación de los demás.
Recuerden ustedes muy bien que Balaam quiso comprometer su gracia ministerial, su don profético, su llamado profético, por dinero. Tenemos que tener cuidado. Usted no está llamado a orar por los enfermos y a cobrar por ellos. Usted no está llamado a predicar y a cobrar por ellos. Mentira. Usted tiene que usar esa gracia, y el Dios de toda paz, de toda abundancia, de toda justicia, habrá de recompensarle. Que de hecho ya lo hizo. El Señor nos ha pagado todo lo que nosotros podamos hacer para Él. Pero Dios sabe pagar, Dios sabe retribuir, Dios sabe bendecir cuando usamos lo que de Él hemos recibido de forma desinteresada, con la única finalidad de que la gente sea edificada. Conforme a la multiforme gracia. La gracia es numérica, es infinita, es extensiva. Por eso, su don usted tiene que usarlo conforme a este principio. Es decir, que usted y yo debemos usar nuestros dones consciente que fue producto de su gracia. El don que usted ha recibido, el don que yo he recibido, es producto de su gracia. Usted no ha recibido ese don o esos dones porque usted lo merezca, porque usted tenga más capacidad que determinada persona, porque Dios se cogió con usted. Usted ha recibido su don por gracia, sus dones por gracia, no por un mérito, un automérito ganado, no. Entonces, si yo he recibido el don de Dios por gracia yo debo impartirlo, por gracia yo debo darlo, porque cuando yo uso lo que yo de Dios he recibido, consciente de que eso no es mío, sino de Dios, yo le estoy construyendo al Señor un monumento de agradecimiento, de honrarlo. Cuidado si su don usted lo ha comprometido, usted lo ha alquilado, usted lo ha hipotecado. Cuidado si usted está haciendo negocio con esa gracia que Dios le ha dado. Porque los dones son para edificación de la iglesia, no para maldición de la iglesia. Pastor, con un don yo puedo destruir, claro. Cuando usted no usa el don para edificar, pudiera usarlo para destruir. Un don profético, por ejemplo, que usted no esté direccionado por el Espíritu Santo para dar una palabra revelada, y cuando da una palabra inventada, humanizada, usted puede destruir. Entonces los dones son para bendición, no podemos hacer de ellos una maldición. La gracia es extensiva, más bien infinita. Por eso nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, no se ministre usted del don. No le saque beneficio al don económico, metálico. Bendiga a otro. Usted que está llamado a dar consejo, ese don de amonestación, donde usted ve a personas que necesitan un consejo, úselo. Déjese usar como instrumento de Dios y déle el consejo a la gente. Porque ese don no es para usted autovanagloriarse y decir, yo poseo el don de consejería. Y si no lo usamos como es debido, si no lo usamos como es debido, no estaremos haciendo nada. El don que ha recibido, no el don que yo quiero. Escuche bien, cada uno según el don que ha recibido, no el don que yo creo tener, no el que yo quiero tener, no el que más me gusta, no. El don que hemos recibido. Es decir, una vez yo esté consciente que tengo determinado don, entonces ese don yo voy a usarlo. Consciente de que lo he recibido de Dios. Y lo voy a ministrar a los otros.
a personas necesitadas, a personas realmente que tengan esa necesidad, conforme a la multiforme gracia, es decir, su don, nuestro don, tienen numerosas formas de operar, de funcionar. Es lo que dice la palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si usted habla, si usted va a usar el don de la predicación, asegúrese que estén sus palabras sustentadas por la palabra de Dios. Use el don de la predicación conforme a la palabra de Dios, no conforme a invento. Use el don de sabiduría conforme a la palabra de Dios, no conforme al invento. Es lo que está diciendo la palabra. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a lo que cree. No use el don o no usemos el don conforme a lo que podamos creer, sino conforme a la palabra de Dios. Al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es decir, cuando usamos los dones de forma efectiva, vamos a exaltar al dueño de los dones. ¿Qué pasaba en la iglesia de los Corintios? La iglesia de los Corintios gozaban de los dones del Espíritu, pero le daban un uso carnal, desordenado, indisciplinado, no direccionado como se debía. Y esto llevó la congregación a un desorden. Claro que podemos hablar lengua, es el don, pero todos tenemos que hacerlo en orden. Claro que podemos profetizar, pero todos tenemos que hacerlo en orden. Claro que podemos predicar, pero podemos hacerlo en orden. Claro que podemos reprender en el nombre de Jesucristo demonios, pero tenemos que hacerlo en orden. Dios no lo mandó a usted a cazar demonios. Usted tiene que usar esa gracia de liberación, esa facultad de autoridad para expulsar demonios con dirección. Usted no está llamado a adivinar dónde hay demonios para echarlo fuera. Eso es mentira. Usted tiene que dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Jesucristo, las circunstancias divinas lo supieron direccionar para él manifestar el don que se requería, no con invento. Por eso es muy importante que nosotros, ¿por qué no? Nosotros a veces no somos efectivos. Aún teniendo el don de la predicación, lo podemos tener. Pero si nosotros desconocemos la palabra, vamos a vociferar, vamos a difundir desorden por la misma palabra, porque no tenemos la capacidad, la efectividad para nosotros lograr que nuestra predicación sea efectiva. Valga la redundancia. Tenemos que ser efectivos en todo lo que nosotros hagamos. El desorden nunca estará de acuerdo, o más bien los dones nunca estarán de acuerdo para que lo operemos, para que lo accionemos en desorden. ¿Por qué no somos efectivos? Muchas veces porque nosotros actuamos de forma indisciplinada cuando desconocemos el orden de las cosas. Fíjese, cada uno conforme al don que ha recibido. Usted no puede incursionar en un don ajeno que no le haya sido otorgado a usted. De hecho, recordemos que el apóstol Pablo en una oportunidad dice, ¿son todos profetas? ¿Hablan todos lengua? ¿Son todos consejeros? No. Entonces, si usted sabe que es su don, que usted ha recibido un don de orar por los enfermos, tampoco espere que se lo lleven. Vaya a los hospitales. Si hay alguien necesitado, vaya. Y en el nombre de Jesús, ore por él. Porque a veces nos llenamos de autovanagloria. Yo tengo el don de sanidad y no hemos orado por un solo enfermo. No hemos orado por un solo enfermo.
Dios me ha dado el don de la predicación, pero no predicamos. Ah, pero sí queremos profetizar, porque todos quieren ser profetas. Sin embargo, el apóstol Pedro dice, ¿son todos profetas? No. Cuidado. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y continuaré, Dios mediante, en nuestra próxima intervención con esto de los dones. Abrazos, bendiciones y que el Dios Todopoderoso nos bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerde, usemos el don o los dones con efectividad. Abrazos y bendiciones.